Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Arcila, soy estudiante de noveno semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy nos encontramos con el señor Oscar David Pineda, presidente de la Asociación del Consejo de Administración del Conjunto Morichal. Él nos va a contar algo acerca de qué es una Junta de Acción Comunal y en qué se diferencian con las Juntas de Acciones Comunales de Barrio y esta que es una asociación del Conjunto Morichal. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todas las personas interesadas en este tema. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la asociación de un consejo de conjunto como tal y las juntas de acción comunal de barrio? Bueno, lo primero es, digamos, partir de qué las asocia como tal y cuál es su diferencia. Digamos que como tal las similitudes que se encuentran dentro de las juntas de acción comunal o de las juntas administradoras locales con el Consejo de Administración de la Propiedad Horizontal es precisamente ese derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política de 1991. Y ya las grandes diferencias, que también vendrían siendo a su vez una similitud, es que las juntas administradoras locales o sus miembros son elegidos a través del voto popular en las elecciones que se convoquen para elegir a autoridades locales, sean gobernadores, alcaldes, concejales o comuneros, ediles comuneros. Mientras que la regulación como tal de los consejos de administración está en la ley 675 del 2001, que es la que define como tal la propiedad horizontal o toda la norma atinente a la propiedad horizontal, y la elección de los miembros del consejo de administración es a través de una asamblea de copropietarios quienes delegan en el consejo toda la actividad de control y demás para el tema de la administración del conjunto. Bueno, Oscar, otra pregunta. ¿Con qué propósito se crea la asociación del conjunto? El Consejo de Administración como tal es un órgano representativo dentro de la copropiedad y sus funciones precisamente son, primero, tener un control frente al administrador que se debe nombrar como representante legal de esa sociedad sin ánimo de lucro. Y lo que hace el consejo es verificar la ejecución del presupuesto, que esté cumpliendo con todas las actividades, y también tiene una función disciplinaria, por así decirlo, cuando el reglamento de propiedad horizontal se lo permite. Bueno, ¿cuántas personas y qué cargos ocupan dentro de esta asociación? Bueno, la ley 675 como tal define no solo las funciones generales del Consejo de Administración y del administrador, sino que a la vez, digamos que define que el reglamento de propiedad horizontal será quien se encargue de determinar quiénes son las personas que conformen ese consejo de administración, dependiendo de las unidades residenciales que existan dentro de la propiedad horizontal. Entonces ya es la asamblea de copropietarios quien determina cuántos cargos se pondrán a disposición, y se nombra ya el mismo consejo un presidente que es a su vez quien le suscribe el contrato al administrador de la propiedad horizontal. Bueno, ya entrando como más en contexto del conjunto Morichal como tal, ¿cuál es la problemática o qué es como las problemáticas a mayor escala que se manejan dentro del conjunto? Bueno, teniendo en cuenta que por ejemplo el conjunto Morichal tiene un total de 203 apartamentos, la mayor problemática en materia de comunidad es precisamente esos problemas de convivencia entre copropietarios, ¿cierto? Esto pues no tiene distingo social, sino que se da en cada uno de los estratos socioeconómicos de las personas. Son problemas o de violencia intrafamiliar, problemas con las mascotas, de parqueadero, por ejemplo, también el tema de las motos y cómo parquean las personas y demás, vecinos ruidosos o que hacen mucha bulla y demás. ¿Cómo se busca desde la asociación mejorar estas problemáticas? Listo. El Consejo de Administración, básicamente, digamos, en Morichal, no solamente, digamos, tiene normas represivas como tal, que es imponer multas a las personas, sino que también se busca desde la educación a cada uno de los copropietarios para entrar primero a, digamos que, a conciliar esas conductas. Entonces primero pues se llama a las personas, se les dice que cómo la conducta, digamos, está influenciando en toda la comunidad y cómo está afectando, antes de iniciar, digamos, con un proceso sancionatorio en contra de esa persona
para imponer una multa. Recordemos que todo procedimiento sancionatorio dentro de una copropiedad pues tiene que respetar el artículo 29 de la Constitución y los artículos 59 y 60 de la Ley 675 del 2001, que son los que determinan precisamente cuáles son las sanciones para esas personas y a cargo de quién están esas sanciones, que en este caso, si lo delega la Asamblea de Copropietarios a través de su reglamento de propiedad horizontal, vendría siendo el Consejo de Administración, y al administrador simplemente entra a hacer aplicar esas sanciones. Bueno, Oscar, por último, las personas que de pronto tengan una duda de cómo se conforma, que quieran dentro de su urbanización, dentro de su conjunto, dentro de su barrio, crear este tipo de, que obviamente son legales, ¿cierto? Y son obligatorias, de juntas, ¿a quién tiene que recurrir o a qué ley o en qué se pueden basar para crear su junta o su asociación de... Listo. La ley especial como tal de las propiedades horizontales es la ley 675 y allí está determinado después de cuántas unidades habitacionales un conjunto debe tener un consejo de administración, y ya el reglamento de propiedad horizontal es el que determina cómo estará conformado, o a través de la asamblea de copropietarios, que se debe hacer, recordemos, dentro de los 3 primeros meses del año, es decir, el plazo máximo para hacer asamblea de copropietarios es hasta el 31 de marzo de cada año. Así que si alguien quiere pertenecer al consejo de administración de su conjunto, pues simplemente espera la asamblea de copropietarios y a partir de ahí, si es propietario, puede elegirse o ser elegido como miembro del consejo de administración en pro de la comunidad. Es algo que no tiene ninguna retribución económica, sino que es pues por el bien de la comunidad, pero que digamos que genera esa satisfacción el hecho de trabajar por las personas y ver cómo vamos avanzando poco a poco en lograr una convivencia, desde la familia como núcleo esencial de la sociedad y desde ese conjunto como comunidad como tal, para un mejor país. Listo, Orca, muchísimas gracias por el tiempo, que estés muy bien. Muchas gracias.